Teño. Iniciamos con la ronda de preguntas. Pedro Torres, Tigo Sport. Hola Diego. Hola Pedro. Buenas noches para todos. Buenas noches. ¿Qué evaluación o balance haces de lo que ha sido este partido puntualmente? Y desde tu óptica, ¿qué explicación tiene que pasado un tercio del campeonato Cerro esté a 10 del puntero? Conociendo el fútbol paraguayo, es una diferencia importante, difícil de descontar, esa es la realidad. Sí, muy difícil. Y es la realidad. Y la realidad no hay que ocultarla. La única manera que vamos a intentar torcerla es seguir trabajando. Corregir los errores que tenemos, poder tener mayor efectividad en el control que a veces tenemos del partido o de las situaciones. Y hoy fue un partido donde arrancamos muy bien, los primeros minutos con mucho dominio en campo rival, con situaciones, apenas inicia una situación muy clara, la de Fari, después se emparejó el partido, se volvió difícil también por el tema del calor para ambos equipos poder tener un control, muchas pérdidas no forzadas, y el segundo tiempo creo que el equipo estuvo mucho mejor de lo que estuvo en pasajes del primer tiempo. Tuvo muchos desbordes, muchas situaciones de finalización donde no estuvimos lo preciso ni con la presencia que buscábamos en el área rival, y el rival sí, a partir de transiciones, tuvo aproximaciones al arco nuestro que no habían sido muy peligrosas, y se encuentra en el final con un gol donde por lo realizado termina siendo un premio quizás buscado, pero demasiado exagerado para lo que fue para mí el trámite del partido. Pero la realidad marca la que dijiste vos. Estamos a mucha cantidad de puntos y la verdad que nos duele mucho, pero ya a partir de mañana tenemos un compromiso muy importante por afrontar el día miércoles, y a partir de mañana pondremos toda la energía en ese compromiso. Daniel Maciel, Rock and Pop Yanduti. Profe, ¿cómo le va? Buenas Hola, noches, Daniel. saludos para todos. Profe, Cerro Porteño es un club con mucha presión. Sí, hoy el hincha se fue con mucha rabia, con una gran tristeza. Veo que sus jugadores, de repente, por todo el ambiente que se tiene y que baja de las gradas, hacen gestos. Usted hoy trató de pararlo un poco a Cecilio. ¿Cómo continuar así? ¿Cómo se puede seguir así? Y no hablo específicamente de su trabajo. No le voy a preguntar si tiene ganas de continuar, porque es el primero que quiere levantar esto, sin ninguna duda. Pero ¿hasta cuándo se puede aguantar una situación de esta manera cuando prácticamente el campeonato ya está perdido? La gente se expresa y tiene todo su derecho, y nosotros tenemos que revertirlo desde el trabajo en la semana y adentro de la cancha. Solo desde adentro hacia afuera vamos a lograr revertir lo que la gente tiene todo su derecho de expresarse, y la única manera que nosotros lo entendemos es trabajando y seguir corrigiendo los errores, tratar de tener más calma, de pensar en la jugada que viene y no en la que pasó, y no entrar en otra cuestión que no dar la mejor versión de cada uno. Los muchachos estaban muy dolidos, lógicamente en un club como Cerro, con lo que significa su importancia dentro del país, por momentos puede llegar a ser complejo, pero están con mucha energía para revertirlo, y como te dije, la única manera es trabajando, tragando este sabor amargo que tenemos hoy en la noche, y a partir de mañana pensar en el compromiso del próximo miércoles, y en el campeonato no pensar más allá del partido con Caballero. Y es legítimo lo que estamos para pelear el torneo, pero si pensamos en el final del torneo no vamos a solucionar lo que tenemos ahora. Entonces lo que tenemos ahora es hoy pasar este trago, pensar en el partido del día miércoles y en la llave con Melgar, y después del partido del día miércoles solamente pensar partido a partido y en mejorar nosotros, más que pensar en el campeonato o en los que están por arriba nuestro. Bruno Torales, Caritas. Buenas noches, Diego. Hola, Bruno.
¿Por dónde cree que pasa el error y cuál sería la solución inmediata para su equipo? Tener más tranquilidad en los últimos metros. Tener más frescura a la hora de finalizar y a la hora de que ese dominio que logramos tener sobre los rivales se materialice en goles. En goles principalmente, más allá de las aproximaciones y las situaciones que el equipo puede generar, materializarlo con goles y que no concederle ninguna situación al rival. Hoy no hubo muchas, creo, el rival no tuvo muchas claras, pero la que tuvieron la aprovecharon y nosotros las que tenemos no la estamos aprovechando. Es tan simple y tan complejo a la vez, ¿no? Porque uno no quiere esquivarle a la responsabilidad, y yo soy el máximo responsable de que el equipo no pueda ganar, no los muchachos. Así que seguiremos entre todos, yo tratando de ayudarlos a ellos para encontrar el mejor rumbo y las soluciones para que las cosas empiecen a funcionar mejor desde los resultados en el campeonato. Jorge Izquierdo, ABC Carinat. Hola, profe, ¿cómo le va? Hola, Jorge. Le quiero hacer dos consultas. La primera, en cuanto a la conformación del equipo, porque uno miraba y a priori, utilizando ideal, entre comillas, si se puede usar, porque parecía un equipo perfecto, en principio, en lo teórico, y no sé si faltó demasiado en lo práctico para que se pueda plasmar la idea, lo que buscaba el equipo, el plan de trabajo y demás. Y lo segundo que le quiero preguntar, ¿cómo lo nota hoy día a Diego León? Hoy tocaba una pelota, se equivocaba y el público se le iba encima. Y un chico a tan corta edad, o no sé si charló después del partido el otro día, el gesto que hizo, no sé si eso puertas adentro, le pidió usted algo a él, si puede explicar un poquito si es que lo charló. Las cosas que hablamos generalmente lo hacemos de manera privada y con los muchachos adentro. Y tratamos de respetar esa intimidad que es tan importante dentro de un grupo y un equipo de fútbol. Sí, pusimos lo que creíamos, como siempre, que para cada partido es lo mejor por todas las circunstancias. Esta vez en el partido de hoy coincidió con que son los futbolistas que más minutos lo vienen teniendo. La idea era poder descomponer ese 4-4-2 en un 4-1-3-2 o hasta con Robert bastante cerca de los centrales para poder liberarlo a León y poder liberarlo a Alan Benítez y poder jugar un 3 versus 2 por dentro, teniendo el control con Gastón, con las entradas de Cecilio y con la entrada de Fariña. Y que los puntas fijen a la línea, pero que no den referencia y que busquen todo el tiempo profundidad. Como te decía, el inicio fue bueno y después se emparejó, Guaraní ajustó, se empezó a volver un partido más de errores por ambos lados, donde no podíamos imponer el control ligero que tuvimos, pero mayor control sobre el rival. Y el segundo tiempo creo que el posicionamiento fue mucho mejor y tuvimos muchos desbordes y aproximaciones por banda. Y con el paso de los minutos la idea era poder mantener 2 versus 1 en banda y que en el área nos encuentren nuestros dos centrodelanteros. Por eso también el último cambio de Gabriel y dar por el otro lado y poner por el otro lado a Derlis para que entre Pachi o Alan Soñora puedan doblar y tener un perfil zurdo por lo menos. El equipo desbordó, el equipo tuvo más control que en el primer tiempo, creo, y tuvo desbordes donde sí no tuvimos la frescura o la oportunidad o la ubicación justa para poder abrir el marcador, que a veces es tan importante para nuestra forma de jugar y ahí encontrar mucho más espacio. Ese volante que teníamos de más, la idea que Francisco como 9 sea un 9 y enganche y encuentre ese pase vertical y Jonathan juegue entre central y lateral. Esa parte no lo hicimos tanto y fue la que por momentos nos faltó ese pase vertical para encontrar los descensos de Francisco. El equipo lo intentó, el equipo buscó y no pudimos concretar lo que por momentos desde el posicionamiento y desde la sensación que tenía yo desde afuera que era que estábamos cerca de poder hacerlo.
Matías Cuevas, Universo. Buenas noches, profe, para todos los presentes también. Hola, Matías. Extrapolando un poco lo que decía el colega en el caso de Diego León al resto del plantel, esa frustración, esa impotencia que parecen demostrar los jugadores, bien representativa era la imagen al finalizar el partido, justamente con Alan Benítez golpeando el suelo, los jugadores tendidos al suelo cuando el árbitro pitó el final. ¿Cómo se trabaja desde lo psicológico eso? Más allá de lo futbolístico, de los movimientos, de las diagonales, de los desmarques, ¿qué trabajo cree usted que viene realizando o que debe realizar para que se dé el clic justamente con su cuerpo técnico desde lo psicológico con estos jugadores? Y luego en lo táctico, en cuanto al parado inicial del equipo, Alexis Fariña, que tuvo un gran rendimiento en el último partido, brindando 2 asistencias. En este partido parece que lo limita mucho la raya, si bien usted explicó las diagonales, si no le parece que estando un poco más... Es que hizo lo mismo que el otro día, pero del otro lado, Matías. Sí, o sea, pero en el lístico de los movimientos, de las diagonales, de los desmarques, ¿qué trabajo cree usted que viene realizando o que debe realizar para que se dé el clic justamente con su cuerpo técnico desde lo psicológico con estos jugadores? Y luego en lo táctico, en cuanto al parado inicial del equipo, Alexis Fariña, que tuvo un gran rendimiento en el último partido, brindando 2 asistencias. En este partido parece que lo limita mucho la raya, si bien usted explicó las diagonales, si no le parece que estando un poco más... Es que hizo lo mismo que el otro día, pero del otro lado, Matías. Sí, o sea, pero en realidad jugando en el centro y asociándose más para asistir a sus compañeros, es quizás que el otro sacarle día más. era desde izquierda recibiendo también. O sea, perdóname que te interrumpa, pero era muy parecido al posicionamiento, pero del lado derecho, en el inicio. Pero era lo mismo, la idea era la misma. Lo que pasa es que el otro día encontró más espacios para recibir. En un momento se cambió con Cecilio, la posición de él la ocupaba Cecilio y él por derecha. Y teníamos esos 3 por dentro con Gastón, Cecilio y Fari. Pero el otro día en un partido mucho más abierto tuvo la posibilidad de poder encontrar mucha más cantidad de situaciones donde terminó poniendo en duelo, como en el gol a Diego, a León. Coincido, creo que el mayor desafío que tenemos como equipo es trabajar lo emocional, más allá de cualquier sistema táctico, y eso se trabaja hablándolo, estando cerca de ellos. Esa impotencia que vos marcas del final de varios de los muchachos tiene que ver con el dolor de no poder darle a la gente una victoria, el dolor de sentir que están haciendo un esfuerzo y que parece que el partido se escapa de entre las manos y que pareciera que faltaría una situación, un gol como para lograr destrabarse, y hay partidos donde parece que eso aparece y empezamos a tener mayor fluidez, y otro partido como el de hoy donde no pongo excusas, pero creo que es injusto habernos no llevado nada, no porque hayamos hecho un gran partido, pero creo que por el desarrollo termina siendo injusto. Entonces como que el futbolista es un ser humano que también siente y que hace un esfuerzo muy grande, están haciendo un esfuerzo muy grande en el día a día, y estos reveses son realmente difíciles, pero bueno, es parte de la carrera, de la hermosa carrera que eligieron, es parte de la carrera que yo también elegí como entrenador, y lo vamos a intentar solucionar entre todos en el día a día, con mucho trabajo, con mucho hablar y estar cerca, y seguir insistiendo. Erwin Velázquez, La Unión. Profe, ¿cómo le va? Hola, Le quiero Alex. consultar con relación a Gabriel Aguayo, del por qué el ingreso muy tardío, porque a partir del minuto 40 uno mira, Guaraní ya se paró bien atrás, bien parado, y faltaba ese jugador encarador que pueda romper justamente las líneas. Ingresó Alan Soñora con buen pie, pero se sentía en el ambiente en sí que faltaba ese jugador encarador como Gabriel Aguayo. ¿Por qué le dio pocos minutos el día de hoy? Porque decidí, mira, Gabriel estaba cuando le hicieron los estudios también ayer que le hacen a los muchachos con las cargas, estaba con una carga que no impedía que pueda jugar, por eso estuvo convocado y con disponibilidad para poder jugar. Y cuando tuve que decidir quién entrar para buscar esos desbordes que bien vos decís contra Alan Cantero, o darle a Alan Benítez un jugador más para poder apoyarse y desdoblarse, decidí que sea Derlis, y Derlis hizo su trabajo, tiró muchos centros, algunos buenos, otros no tanto, pero apareció en ese lugar para poder desbordar y tirar centro. Y del otro lado la idea era
que Jonathan Torres juegue entre central y lateral para hacer dudar a Dani Pérez y que pueda recibir León, como en alguna ocasión lo recibió con perfil zurdo, por el cansancio también que tuvo Juan y cuando decidimos sacarlo a Juan y a Cecilio. A la hora de tomar riesgos y a la hora de querer ir a buscar y verlo también que Diego estaba cansado, tenía para ponerlo a Wilder con perfil zurdo, pero no es un jugador específico de banda. Tenía para ponerlo a Guille Benítez con perfil zurdo, pero entendí que en ese momento el equipo necesitaba un punta más. Y ahí fue que entró Gaby a perfil natural y Derlis, como lo hizo mucho, quedó a pierna cambiada para terminar con casi cuatro puntas. Y que esa posición de ese volante Benítez la ocupe Alan Soñora con el perfil zurdo y buscar junto a Pachi y Derlis desbordar como en esa que desbordó Derlis. Por eso fue en esto de a veces tocar detalles y tocar alguna cosa donde el equipo encima estaba jugando mucho en campo rival y uno tenía la sensación de que podíamos generar mucho peligro y que la situación de gol clara estaba al caer. Por eso fue que decidimos hacer los cambios en los momentos y la forma que lo hicimos. Ernesto Jiménez, 780 AM. Profe, buenas Hola, noches. Ernesto. El saludo para todos. Decía usted anteriormente, profe, de que se hace responsable justamente de lo que pasó hoy, de lo que viene pasando con su equipo, pero corríjame si no es así, por supuesto, profe. Es donde lo veo más preocupado hoy, después de lo que fue el partido de hoy. No sé si se va preocupado justamente porque sus jugadores no van entendiendo un poco lo que usted quiere para ellos. ¿Cree que también tiene que haber una mea culpa por parte de sus muchachos? ¿O estoy en lo incorrecto? No, yo siempre, Ernesto, soy el máximo responsable y el que decide quién juega, quién no juega y yo soy el responsable cuando las cosas no suceden como tienen que suceder. Los muchachos lo intentan, los muchachos tratan de hacer lo que uno le pide y a veces las cosas no salen. Creo que, como decía tu compañero Matías, mi preocupación tiene que ver con una cuestión más desde lo emocional para que entre todos podamos revertir este momento de incomodidad, que con una cuestión desde lo futbolístico estricto o desde lo táctico estricto. Me parece que donde tenemos que apuntar como equipo, como grupo, es a tratar de tranquilizarnos, a tratar de trabajar sobre lo emocional, sabiendo lo mal que estamos en el torneo local, pero que en pocos días tenemos una participación muy importante, la cual queremos competir e intentar pasar de fase. Juan Denis, Radio 1. Profe, continuando un poquito con la consulta de Ernesto. Hola, Juan. ¿Qué tal, profe? ¿Qué parte del mensaje de usted no llega al plantel o no lo están asimilando? Por eso hasta aquí no se ha cosechado tantos puntos, al contrario, más pérdida de puntos que puntos cosechados. ¿Y por qué a este Cerro le llegan poco o no le llegan mucho y siempre le convierten? Porque hasta aquí, salvo el partido ante Monagas en Venezuela, fue el único partido que no recibió goles. Después en todos los compromisos el equipo recibió por lo menos un tanto. No, el mensaje creo que le llega y los muchachos lo tratan de llevar adelante. Y tienen un compromiso grande con nosotros y en el día a día. Es seguir insistiendo y seguir trabajando. Y sí es verdad que cuando analizamos y cuando vemos los post partido, la categoría de situaciones o aproximaciones en contra son realmente muy pocas y están siendo muy efectivas y estamos perdiendo mucha cantidad de puntos. Habrá que seguir ajustando en las dos áreas, estar más efectivo y mucho más firmes para no sufrir ante las pocas situaciones que no nos conviertan y ante el dominio y las aproximaciones y situaciones que podemos construir y crear en el área rival, estar mucho más efectivo, mucho más voraces para tratar de convertir y nosotros abrir el marcador. Víctor Villalba, Radio Monumental. Diego, buenas noches. Hola, Víctor. Conociendo la exigencia de un club como Cerro Porteño, ¿siente internamente que la continuidad de su ciclo dependerá de esta serie ante Melgar? No. Lo único que pienso es en pasar el trago amargo de hoy y en preparar el equipo de la mejor manera para el próximo miércoles en Melgar. Es lo único que pienso. Andrés Noguera, RCC. ¿Qué tal, Diego? Un saludo a todos los Hola, colegas.
Le quiero citar 4 encuentros, profesor. El empate ante el Libertad, el empate ante Luqueño, la derrota ante Triniense y la derrota de esta noche. 4 partidos que tienen un denominador común, ya sea goles recibidos o desatenciones en los últimos minutos. ¿Por qué cree que le ocurre a esos equipos? Porque esto es fútbol y hay que ajustar y jugarlo los 98 minutos hasta que el árbitro no lo termine. Y como bien vos decís, hemos perdido mucha cantidad de puntos en tiempo de descuento. La manera es ajustar la concentración. En muchos casos se dio quizás por querer ir a buscar la victoria, y como con Trinidense o en el día de hoy nos quedamos con las manos vacías. Y con Luqueño el empate en el último minuto y la oportunidad que tuvimos en el último minuto con Libertad de poder ganar el partido. Quizás nos terminamos lamentando, pero tendremos que mirar hacia adentro y puertas adentro para ver por qué no logramos mantener la concentración y el grado de intensidad que tenemos que tener hasta que el árbitro pueda finalizar. Pablo Coronel, Canal 9. Diego, buenas noches. Hola, Pablo. Hace rato hablaste de la gente justamente que tiene derecho de hablar, de enojarse, pero cuando ya pide en tu cabeza en esta 7ª fecha, ¿qué pensás o qué opinás? Que tienen derecho de poder expresarse la gente. La gente paga su entrada, viene a ver a su equipo, espera que su equipo le dé alegrías y le estamos dando pocas alegrías. Así que trabajaremos muchísimo más de lo que estamos haciendo en el día a día para tratar de revertir situaciones que ninguno queremos vivir, los que somos parte del día a día del club, y solo con trabajo entendemos que podemos revertirla. Cerramos así la Gracias. conferencia de prensa del Club Cerro.